Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Y si alguien tiene el recuerdo de lo que pasó a las 7 de la mañana con 19 minutos, el 19 de septiembre de 1985, es Jacobo Zabludovsky. Jacobo Zabludovsky, muy buenos días. Y bueno, recuerdo que en esas grabaciones que no se nos borran de la memoria, hacías esta crónica de lo que ibas viviendo. Recuerdo que en los primeros momentos hablabas de que pues no veías una afectación tan grande, pero en cuanto fuiste caminando, que fuiste recorriendo, escudriñando la ciudad, la visión era otra. Buenos días, Jacobo. Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Muchas gracias por esta oportunidad de hacer un recuerdo tan triste. Al contrario, a veces la tristeza es importante para el trabajo periodístico. Cuéntanos, sé que lo has contado varias veces, pero hay historias que hay que contar y recontar para que no se olviden. Bueno, pues hace, ¿cuánto? En 1985. 27 años. Sí, a esta hora me despertó el temblor aquí en casa. Estoy en casa ahorita preparándome a ir a Radio Centro. Ahora te despertó nuestra producción, me imagino. No, ya estaba yo saliendo. Bueno, pues en aquel 19 de septiembre sentí el temblor, puse la televisión, no estaba al aire en ninguna estación, puse el radio, escuché XCW y estaba oyendo que decían que parecía que había un temblor, alguna cosa confusa. Empecé a hablar a Televisa, no contestaba ningún teléfono. Hablé a la W, en esa época yo era director de los noticieros de Televisa, que abarcaban también los de radio, o sea, también los de W. Entonces, como no pude comunicarme con nadie, supuse que algo importante había ocurrido. Me vestí rápidamente, terminé de vestirme mientras ya iba manejando yo rumbo al centro, pasé por el Tlaloc, en el Museo de Antropología vi que no había pasado nada, y estaba el Tlaloc. Llegué a la Puerta de los Leones de Chapultepec, donde Reforma hace una especie de codo, donde ahora está la Estela de Luz. Precisamente, sí. Y busqué la columna de la Independencia, vi que el ángel estaba arriba de la columna, no se había caído como en el temblor anterior, el de 57. Luego vi que la fachada del edificio del Seguro Social, que era toda de cristal, estaba perfectamente bien. Un señor iba corriendo haciendo jogging ahí, dije, pues esto está normal. Parece que no ocurrió nada. Sin embargo, me fui acercando entonces hacia el centro de la ciudad. Cuando llegué al cruce con Insurgentes, de repente se abrió un panorama totalmente distinto. El Hotel Hilton estaba derruido, un edificio de un banco colindante ahí en la glorieta de Colón se había caído. Los turistas del Hotel Hilton estaban envueltos en sábanas, pues tiritando, pero no de frío, sino del pánico. Y empezaron a pasar ambulancias y motociclistas y gente que me decía, oiga, se cayó Tlatelolco. Entonces yo ya había empezado a transmití desde que salí de mi casa, empecé a entrar al aire por W, por radio, y me mandaban el micrófono y lo regresaba yo, no era una transmisión continua. Cuando pasé por el Tlaloc empecé a transmitir diciendo que hoy veo que están las cosas bien. No quise yo alarmar a los que estaban oyendo, estaba yo oyendo tranquilo. En mi radio sintonizaba yo otras estaciones, nadie estaba dándole importancia al asunto, pero en la glorieta de Insurgentes de repente me sorprendí, era otro panorama totalmente distinto. Entonces empecé a avanzar hacia el centro, hacia la avenida Juárez,
y empecé el cine Roble se había caído, el cine Roble totalmente derrumbado. Empecé a preocuparme por varias cosas. Primero por la ciudad, por los habitantes. Esta es mi ciudad donde yo nací, donde he vivido toda mi vida, mi casa. Pero también empecé a preocuparme por lo que yo decía por radio, porque yo no quería causar una alarma innecesaria, un pánico que podía ser peligroso, pero tampoco quería quedarme corto en cuanto a lo que estaba pasando y que fueras a parecer que estaba yo tratando de quitarle importancia a una tragedia. Claro. Jacobo, no había celulares o muchos celulares, los pocos que había, me acuerdo incluso, te tengo en una imagen donde estás transmitiendo con un celular que parece, es muy grande, ¿no? Parece un ladrillo, uno de estos tabiques, y gracias a ese sistema de comunicación que era novedoso en ese tiempo, pudiste hacer la crónica. Sí, como yo era director de los noticieros, Emilio Azcárraga me puso a mi servicio, me dio un coche que además de ser blindado, porque recibía yo amenazas de muerte y cosas de esas, pues él había traído ese coche con un teléfono. Era una cosa novedosísima, era como una cosa milagrosa poder hablar desde el coche por teléfono, pero el teléfono estaba pegado al coche, no podía separarse del coche. Esa era la gran novedad. No había celulares, no había teléfonos inalámbricos, no, eso no lo había. Había pues unos cuantos teléfonos con coche y uno era mío. Entonces yo empecé toda la transmisión que yo hice ese día la hice desde el teléfono de mi coche hasta donde el coche pudo llegar, porque yo iba manejando y transmitiendo al mismo tiempo hasta que un chofer llegó y empezó a manejar mi coche y yo me dediqué a transmitir. Pero toda la primera hora, las veces que entré al aire, yo iba manejando con la mano izquierda, con el teléfono en la mano derecha y con la otra mano, no, ya no tengo otra mano, ¿verdad? Con esas dos manos iba yo pues totalmente concentrado, y era una cosa muy compleja, de una mezcla de emociones, de la sorpresa de ver la ciudad destruida. Cuando llegué a San Juan de Letrán, que ahora se llama Lázaro Cárdenas, en la primera calle, la que va de la avenida Juárez hacia el sur, y luego llegué al café La Superleche, se llamaba, creo, en San Juan de Letrán. El edificio era un edificio como de 6 o 7 pisos, se había derrumbado totalmente, como sándwich caído un piso sobre otro. Y sobre el café, que a esa hora era un café muy popular, y se había derrumbado totalmente, y empezaban a alinear los cadáveres a lo largo de la banqueta, y había una escena macabra en que los cadáveres de la banqueta se reflejaban en el vidrio de un aparador de una tienda de artículos para caballero, donde había unos letreros anunciando baratas, y el precio de la barata se juntaba con el reflejo de los cadáveres en el vidrio de una manera fantasmagórica. Ahí pasó una cosa curiosa, porque estaba yo transmitiendo que unos muchachos se habían metido a sacar cadáveres y a sacar los tanques de gas del edificio de departamentos para que no estallaran, y salían con los tanques de gas en sus espaldas. Y ahí dije por primera vez que no había saqueo de ninguna especie, que había un completo orden, y que además los vecinos se habían lanzado a ayudar a los vecinos. Los habitantes de la Ciudad de México dieron una lección de civismo,
de solidaridad, y llegó un señor corriendo con unos, ¿cómo se llama? Pants, unos pantalones deportivos y una chamarra, y se puso a llorar. Le digo, ¿qué le pasa, señor? Dice, pues yo soy fulano de tal, yo soy el dueño del café, de la Superleche. No me diga, dice, sí, pues yo soy el dueño, dice, y mi mamá vive arriba, dijo, como si el edificio no se hubiera caído totalmente. Y cuando se corrigió y dice, vivía, y entonces ya no se puso a aguantar, se puso a llorar totalmente. A ese señor 25 años después, cuando se cumplieron 25 años del temblor, lo localicé y lo entrevisté, y él se acordó de aquello, y volvió a ponerse a llorar. Y bueno, pero lo peor que me pasó fue al llegar a Televisa. Para esto, los camarógrafos de los noticieros de Televisa, que como digo yo dirigía, me oyeron por radio y me ubicaron, porque yo, lógicamente, para una transmisión de radio de ese tipo, pues iba yo ubicando los lugares donde estaba. Iba yo diciendo, voy aquí en la calle de López y Avenida Juárez, etcétera, y me localizaron y se pusieron junto a mí y filmaron todo lo que yo narraba por radio. Por eso, después se ha podido hacer un documental en que la imagen y lo que yo narro es exactamente igual y parece que estoy transmitiendo para televisión, pero no, la transmisión fue de radio, y luego con lo que filmaron los muchachos camarógrafos, pues se ha hecho ese documental que es el único testimonio de esa mañana. Porque otra cosa que pasó es que yo no sabía que yo era el único que estaba transmitiendo en ese momento. Yo creí que todas las estaciones de radio que estaban al aire, las que todavía quedaban, pues se habían dedicado a transmitir. Pero no tenían teléfono celular, no existían los teléfonos celulares, y no tenían coches con teléfono. ¿Cuánto tiempo pasó para que se reanudara la transmisión en televisión? ¿Cuándo empezaron a salir imágenes al aire? Como a la 1 de la tarde, Sergio.